Bueno, cuando ya se pasa lista. Es Ricardo Paredes, por los que no lo conocen. Muy bien. Si usted ha venido los miércoles, se dará cuenta que yo siempre el púlpito lo muevo de acá para acá. ¿Por qué? No sé, pero me gusta más porque tengo más acercamiento a usted. Estamos estudiando la primera carta al apóstol, la primera carta del apóstol Pedro. Y en la primera carta del apóstol Pedro habla de las tribulaciones que pasamos como hijos de Dios. En esta noche, la sección que vamos a estudiar, Pedro hace énfasis acerca de la sumisión en la vida cristiana. Déjeme decirle, la sumisión a la vida cristiana, o la sumisión que todo creyente debe de tener. Ciertamente, este es un tema que no es muy popular en estos días, que vivimos en una prácticamente anarquía, cuando hay mucho desorden en la vida de las personas o en las vidas familiares, y también muchos o la mayoría se dedican a buscar la satisfacción personal. Pero para usted y para mí, el ser sumiso o ser obediente a la palabra de autoridades, por eso dice que tenemos que aplicar este tema a la vida de los creyentes como ciudadanos, como trabajadores, en el matrimonio y como miembros de la iglesia. Fíjese bien en esto. En los matrimonios, ese es uno de los problemas que también va a estar afectando cuando no hay una sujeción. Y fíjese esto, el marido o el esposo quiere que la esposa se sujete a él. Y le dice, mujer, tú tienes que sujetarte porque la palabra de Dios dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Amén, así lo dice la palabra. Pero se le olvida leer el resto de versículos donde dice que el marido también tiene que cuidar a la mujer. Algo que vamos a aprender en esta noche es que usted y yo estamos llamados para ejercer autoridad. Pero antes de ejercer autoridad también tenemos que ser sujetos. Tenemos que sujetarnos a Dios. Esto y más en nuestro estudio titulado esta noche, Alguien te está viendo. Abramos nuestras Biblias en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 25. Vivid como siervos, dice el tema del libro, pero en esta noche le hemos titulado Alguien te está viendo. Oiga bien esto, hermano, en la vida cristiana los ojos del mundo están puestos sobre los cristianos, y cuando el cristiano comete un error, oiga bien, ¿qué es lo primero que hacen? Mira, y es evangélico, y es cristiano. Por eso le digo, alguien te está viendo. Así es que póngase de pie, por favor. Y vamos a leer la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dígale que le pagamos cuando salgamos. Muy bien, ¿lo tenemos, iglesia? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas,
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Te suplicamos, mi buen Dios, que hables a nuestros corazones y que podamos recordar que día a día necesitamos vivir, tener una vida que sea agradable para ti, y que también, Señor, dé testimonio para aquellos que nos están viendo, especialmente aquellos que no conocen de tu palabra. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Oiga bien esto, porque lo que le voy a decir tal vez es algún concepto que usted ha malinterpretado. La sumisión no significa esclavitud o sometimiento. Oiga bien, la sumisión no significa esclavitud o sometimiento, sino que simplemente el reconocimiento de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Dios ha establecido el gobierno humano, la iglesia, y también ha establecido el hogar, o sea, nuestras casas. Y Él tiene el derecho a decirnos cómo tenemos que administrarla. Déjeme mencionar algo bien importante. De nuestra administración en nuestros hogares, de eso va a también depender cómo usted y yo vamos a administrar nuestra vida espiritual. Si somos malos administradores en nuestra casa, definitivamente vamos a tener una mala administración en las cosas espirituales o en nuestra casa. Ahora, Dios quiere que cada uno de nosotros ejerzamos autoridad. Y fíjese bien esto, los padres ejercen autoridad en casa. Los maestros ejercen autoridad dentro de los salones. A los hijos de Dios se nos ha dado autoridad para poder ejercerla, pero antes de ejercerla también necesitamos tener a quien darle cuentas. Si usted dice yo no tengo que darle cuenta a nadie, bueno, usted se equivocó, porque la palabra de Dios dice que tenemos que estar sujetos a Jesucristo. Y como lo decía hace un momento, nosotros queremos que los demás nos hagan caso. Como padres queremos que nuestros hijos nos hagan caso. Como esposos queremos que nuestras esposas nos hagan caso, o viceversa, la esposa quiere que le haga caso el esposo o los hijos. Pero la pregunta es, ¿a quién tú le estás haciendo caso? ¿Bajo quién estás? ¿Quién es la autoridad que tú vas a reconocer? Porque mientras tú no reconozcas a Jesucristo como autoridad, difícilmente los demás se van a poder sujetar a ti. La oferta de Satanás a nuestros primeros padres, Adán y Eva, él les ofreció libertad, pero la libertad que él les ofreció fue una libertad sin autoridad. Por eso terminaron perdiendo la libertad y la autoridad que Dios les había dado. Ahora, tenemos otro caso en el en el Evangelio según San Lucas, que es el hijo pródigo. Él pudo, o él encontró su libertad cuando se dio su voluntad a su padre. Fíjense qué diferencia. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pretendo con todo esto? Bueno, compartir tres excelentes motivos por lo cual usted tiene que someterse a la autoridad divina, y también por lo cual debemos de vivir vidas dedicadas, cristianas y obedientes, que eso es bien importante, porque podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, pero tal vez no somos obedientes. ¿Sí o no? Y usted lo puede ver todos los días. Personas que se meten en problemas, no porque cometieron un error, no, porque ellos quisieron y dijeron, sí lo voy a hacer, ya sabes lo que va a pasar adelante, pues no me importa. Y muchos de ellos son creyentes. Nunca será fácil, pero podemos aprender. Veamos entonces lo que dice Pedro. Vamos al versículo 11 y 12.
¿Por qué necesito someterme? Bueno, simple y sencillamente porque alguien te está viendo. ¿Y quiénes son los primeros que te están viendo? ¿Por qué tengo que someterme? Nos tenemos que someter como cristianos por el bien de aquellos que no conocen de Cristo. Hermanos, cuando un inconverso ve que nuestra vida cristiana es una mediocridad, simple y sencillamente no va a querer venir a los pies de Cristo, porque va a decir, para ser como tú, mejor no soy nada. Para ser como tú, mejor me quedo como estoy. Entonces, ¿por qué necesitamos someternos? Número uno, por el bien de los perdidos, por el bien de los no creyentes. Mire lo que dice el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre, ¿quién dice? Entre los gentiles. Ellos le llamaban gentiles a aquellas personas que primeramente no eran judíos y segundo, personas que no conocían de Cristo. Entonces le podemos decir ahí entre los no conversos, entre aquellos que no conocen de Cristo, entre aquellos que aún no son cristianos. ¿Para qué dice? Para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, aquellos, oiga bien, aquellos que conocieron nuestra vida pasada y dijeron, mira, si este era un gran bolo, no, si este era un gran tremendo, este era malo, malacate decimos, ¿verdad? Para que aquellos, dice, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por el bien de los perdidos, Pedro les está rogando de que tengan una buena conducta moral. Hermanos, como cristianos, Dios nos hace un llamado a tener una buena conducta moral. Por el bien de aquellos que no conocen de Cristo. ¿Sabe usted que muchos estamos alejando a las personas por nuestro mal comportamiento como cristianos? Y decimos y hacemos y hermano, a veces no sabemos si realmente nació de nuevo ese hermano, porque todo el tiempo pasa empleitado y peor, no con los creyentes, sino que con aquellos que no conocen de Dios. Y en vez de acercarlos, lo que hacemos es alejarlos. Por eso Pedro decía, por favor, yo les ruego, dice, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, y usted me va a preguntar, pastor, ¿y qué deseos son esos? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahí atrásito está. ¿De qué está hablando Pedro, pastor? ¿De qué deseos carnales tengo yo que evitar? Bueno, Pablo lo explica en un par de versículos. Dice ahí el capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Esos son los deseos carnales que habla Pedro. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Oiga, esto es lo más común. Enemistades. ¿Tendrá alguien algún enemigo, algún creyente? Ay, pastor, mire que lo que me hizo no se lo puedo perdonar. A mí ni me hable de él o de ella. Enemistades, ¿qué más? Pleitos. ¿Seremos los cristianos pleitistas? Ay, algunos hermanos parecemos Mike Tyson, mordemos las orejas. Dice ahí, pleitos, celos, seremos celosos. Ok, veamos el siguiente, pues, iras. ¿Nos enojaremos así feo? Ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las que los cuales os amonesto. Dejémoslo hasta ahí. Dice Pedro, hermanos, absténganse de los deseos carnales. De todas esas cosas que les mencioné, de esa gran lista, tenemos que abstenerlos. Porque imagínense a un creyente pleitisto.
que va manejando y se le mete alguien enfrente y comienza a pitar. Qué feo, ¿verdad? Y con el gran rótulo atrás, solo Cristo salva. ¿Sí? Sucede. Tabernáculo y el gran logo. Ay, no, ni se lo ponga, hermano, porque da pena. ¿Sabe por qué? Porque damos mal testimonio. Da testimonio, mal testimonio. Por eso Pedro le está, miren, por el bien de los perdidos, por favor, compórtense, dice. Y hermano, en esta noche la palabra también es para nosotros. Por el bien de aquellos que aún no conocen de Cristo, tenemos que comportarnos porque nos están viendo todos los días. En su casa, en su trabajo, en la calle, en la escuela, en la market. Todos los días nos están viendo. Y cuando le preguntan, ¿y usted es cristiano? Por la gloria de Dios, dice. Y cuando está pagando, no le pasó la tarjeta, ¿verdad? O le piden ID, usted no lo lleva. No, que se enoja. Y el que le dijo, que le preguntó si era cristiano, le queda viendo, ¿verdad? Menos mal que es cristiano. ¿Qué tal si no? Es interesante cómo Pedro nos exhorta a que tenemos que vivir esa vida de sumisión. Cuidado, alguien te está viendo y si como cristiano llevas una vida desordenada, lo más probable que aquellos que no conocen de Dios no se acerquen a ti. Es más probable. ¿Sí me entiende? No me lo pellizquen para que no grite, hombre. Entonces, por nuestro propio bien necesitamos tener vidas dedicadas a Dios, vidas cristianas obedientes, para que aquellos que te ven mal puedan hablar bien de ti cuando tú hagas las cosas bien. ¿Sí me entiende? Segunda cosa, vamos al versículo 13. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir una vida sumisa? Porque alguien te está viendo. ¿Y quiénes son los primeros que te van a ver? Aquellos que no conocen de Cristo. Aquellos que no conocen de Cristo te están viendo y te están observando y están diciendo, quiero ver si este realmente es cristiano. Hermano, yo me he topado en la calle y personas que hemos tratado de evangelizar. Es que mire, yo tengo un vecino que viera ese señor, ese no parece cristiano y dice que va a la iglesia tal. Dice, y comienzan a, dije yo, mejor para qué me contó. Porque da pena. Le voy a dar un ejemplo. Hermano, si alguien de su familia hizo algo terrible y viene y le cuenta, ay, fíjate que me di cuenta que tu primo lo metieron preso por esto, y verdad que uno le da pena. Uno no puede evitar que su familiar no haga las cosas, pero pues le da pena a uno. Y dan ganas de decir, no, yo ese no lo conozco. ¿Ya? Dicen que es mi primo, pero quién sabe. ¿Por qué? Porque nos avergüenza. Imagínense cuando hablamos con estas personas y nos comienzan, no, y viera que un señor ahí, un vecino que, y uno, ¿verdad? Pues, se siente uno avergonzado, porque hay otro que está dando mal testimonio. ¿Por qué? Porque somos de la misma familia, de la familia de Dios. Lamentablemente, tal vez no han leído esta parte de la Biblia donde dice que tenemos que tener un buen testimonio primeramente para con los de afuera. Segunda cosa, versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos, ¿a qué dice? A toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Esto es bien importante. No podemos decir que somos cristianos si también defraudamos o violamos la ley. Hermano, ya vienen los taxes. Y va a haber un montón que va a decir, mire, y no le puede poner un poquito menos para que no me cobren tanto. No cree que no puedo hacer aquí y allá para que pues el reembolso suba. Hermano, eso es defraudar la ley. Eso es un robo. Y él dice, someta, hermano, si tiene que pagar, páguelo. Pero no es justo que me quita. Hermano, y así es la ley. Por eso la Biblia dice que tenemos que someternos. Hermano, imagínese, uno va manejando y se pasa una luz en rojo y lo ve el policía. ¿Qué le va a decir? Felicidades. Se acaba de ganar un ticket de $400.
Ajá. Y no se lo van a dar en cash, usted lo tiene que ir a pagar. ¿Por qué? Porque defraudamos la ley. Y a veces como creyentes ahí venimos corriendo y es que vamos tarde para el culto. No, hombre, tranquilo. Si el culto se termina hasta las 9. Es que ya voy tarde. Pues sí, pero pues como decían los microbuseros de allá de mi país, ¿verdad? Si quiere llegar temprano al trabajo, ¿qué dicen? Levántese temprano, ¿verdad? Levántese temprano. ¿Para qué? Para que no vaya corriendo. En esa corredera es que muchas veces defraudamos la ley. Cuando usted comete una infracción a la ley y la ley lo juzga, déjeme decirle que el testimonio de Cristo está siendo pisoteado. Imagínese a un creyente que lo agarren robando. Y me llaman y ponen ahí alguien que pueda, a quien le podamos avisar. Sí, a Neri Ventura. ¿Y él quién es? Mi pastor. Qué feo, ¿verdad? Mire, usted es el pastor, este macaco, me van a decir. Pero son las ovejas que Dios me dio, le voy a decir, ni modo. Yo no le voy a decir que no, pero da pena. Están cayendo las llamadas de allá del penal, ¿verdad? Del condado, gracias. Hermano, pues tengo que atenderlas de todas maneras. Y si las hace por cobrar no van a entrar a mi celular, pero da pena. Hey, el hermano fulano, pues anda de vacaciones. Y nosotros ahí en El Salvador decimos Miami, que es Mariona, la cárcel de Mariona. Anda por Miami, decimos. Está preso en Mariona. ¿Sabe? Por eso dice, la segunda cosa por la cual tenemos que someternos o vivir una vida de obediencia es por causa del Señor. Mire, dice el versículo 13, dice, por causa del Señor. La primera es por causa de los inconversos. El segundo es por causa del Señor. Hijos, levante los que son menores de 18 años que están aquí. Levante la mano, quiero verlos. No, usted no, hermano. Fíjese bien esto. Fíjese bien esto. Jóvenes, óiganme esto. Y pónganme mucha atención si se está durmiendo. Si usted todavía es un hijo de dominio y tiene aunque sea 30, 40 años, si usted hace algo indebido, ¿a quién cree que está defraudando? A su papá y a su mamá. Es que yo bromeaba. No, a su papá y a su mamá. Igual nosotros como creyentes cuando hacemos algo indebido, ¿a quién cree que defraudamos? A Dios primeramente y segundo a nuestra familia. A la familia. Y ahí andamos después. No, pero la Biblia te lo advierte. Por causa del Señor tenemos que tener una buena conducta, tenemos que someternos, dice primeramente, a las autoridades humanas. En la carta a los Romanos Pablo dice, porque son establecidas por Dios. Cuidado, las personas están viendo su comportamiento en cuanto a la ley. La gente está viendo qué tan honrado es usted con la ley. No sé si usted lo ha hecho, pero hubo un tiempo que yo lo hice. Estacionaba el vehículo donde están los parquímetros. Me enseñó mi mamá. Y le poníamos una bolsa negra para que decir que no servía. Para no pagar el parquímetro. 10 centavos valía en aquel entonces. Hoy sí se paga. Hoy dice, no, oiga bien esto. Si no trae dinero, métale la tarjeta, le dice. ¿Se da cuenta? Pero antes sí lo hacíamos, metíamos, defraudábamos a la ley. O tal vez no queríamos mover el carro, iba a pasar la tiquetera y le poníamos un sobre de ticket de tráfico. Ya tiene, decía el tiquetero y se iba. Hermano, se lo estoy diciendo porque es lo que hacíamos. Oiga el pastor lo que... Hermano, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántas veces ha defraudado la ley? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y por eso dice la Biblia que tenemos que dar un buen testimonio. La gente nos está viendo. El vecino está viendo. ¿Verdad? Yo no estoy ahí todos los días, pero la gente sí lo está observando. Por eso dice que tenemos
que hacerlo. Dice el versículo 14, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces significa que si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien. Pero si hacemos las cosas mal, dice que ahí está la ley. Ahí está la ley. Y el 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos, la ignorancia de hombres insensatos. Para que los demás, si hacemos las cosas bien, no, este es un tranquilo. Este vive lo que dice que es. Y luego el versículo 16, como libres. Oiga bien, Cristo nos ha dado libertad. Pero ¿para qué vamos a usar esa libertad? Dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Fíjese que por ahí hay yo no sé si es hermano, la verdad no sé. Pero como dice que Dios ya le perdonó todos sus pecados, presente, pasado y futuro, pues vamos a hacer lo que querramos. Es dice, presente, pasado y futuro fueron perdonados, así es que démosle con todo. Pero Pedro aquí nos dice, ¿verdad? Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ese es otra cosa. Como siervos de Dios. Y un último dice el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Por qué necesitamos someternos? Número 1, por el bien de aquellos que no conocen de Cristo. Número 2, por causa de Dios. ¿Y cómo sabemos que nos estamos sometiendo? Porque dice ahí, honrad a todos. Es que no se merece honra, usted haga su parte. Usted haga su parte. Y deje que Dios se encargue. Yo siempre le he dicho, hermano, yo no lo voy a hacer cambiar a usted. Yo no le voy a venir a poner una carga a usted. Usted mismo, a través del estudio bíblico, usted va a ir descubriendo que necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Es que el hermano fulano no cambia. Ay, déjelo. No se meta, ay, deje que Dios va a arreglar con él. Es que el hermano fulano, ay, déjelo, Dios va a arreglar con él, con ella. Usted preocúpese por usted mismo. Por eso dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Y qué dice? Honrad al Rey. Fíjese que ahí en la traducción rey, en la original es el emperador. El emperador romano de esa época era el que andaba persiguiendo a todos los cristianos. Los metía presos, los quemaba, los metía a los leones, a los gladiadores, todo eso. Sin embargo, Pedro le está diciendo, ¿saben qué? No importa, hónrenlo. Hónrenlo. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Fíjense que a veces venimos a este país y hablamos pestes de este país. Hablamos un montón de cosas, que este país aquí, que este país allá, que allá donde vivíamos, allá de mi pueblo, en mi rancho era el que aquí. Yo siempre cuando oigo hablar decir, mira, ¿y por qué no te vas de regreso, pues? ¿Por qué no te vas para allá? Pues ya, tranquilo, te evitas una úlcera. ¿Sabes por qué? Porque aquí vives, aquí comes, aquí trabajas, de aquí mandas remesas para allá. Y yo siempre les pregunto, ¿tendrías lo mismo allá de lo que tienes acá? No, es que allá la vida, ¿ya ves? Entonces, ¿por qué no tratas de ser más tolerante en ese sentido? Es que aquí el gobierno, no se meta con el gobierno, hombre. Mire, dos cosas. Pague los impuestos y pórtese bien y le va a ir bien. Por ahí los de la HR Blog dijeron esta vez que vinieron, hay dos cosas de las que no nos podemos salvar, de la muerte y de los impuestos, ¿verdad? Tenemos que llegar a ese día y tenemos que, es cierto. Pero en vez de estar señalando que no nos gusta la política, no se preocupe. Mire, ahí van, guerras vienen, guerras van. Algunos dicen, ay, mire, yo me acuerdo cuando estaba bien cara la gasolina, que casi valía $5. Algunos lugares llegó a valer más de $5. Y decía,
Oiga, qué cara está la gasolina. Hermano, pero ¿qué se preocupa? Le decía, si usted en bicicleta anda, usted va, usa, deje de preocuparse por eso. ¿Sabe? Esto, honrada al rey. Preocúpese por vivir en paz en su comunidad, en su casa, que lo demás no le afecte. Y una tercera cosa, y la última con la que vamos a ir terminando. ¿Por qué necesitamos tener cuidado? ¿O por qué necesitamos someternos? Vivir una vida de obediencia hacia Dios. Porque no es por nuestro propio bien. Oiga bien, por nuestro propio bien. Versículo 18. ¿Cierto no que los papás nos dicen a nosotros, hijo, no hagas esto, no hagas aquello? Y lo dice porque el papá lo quiere molestar, o porque le da la gana al papá, o por nuestro propio bien. Por nuestro propio bien. Dice el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto, ¿a quién dice? A vuestros amos. Hermano, hoy no hay criados como había en ese tiempo. Los criados eran esclavos. Ahora todos tenemos un empleo. Todo el que tiene un empleo es remunerado. Amén. Todos, ¿verdad? Entonces, si lo traducimos y lo ponemos a nuestro contexto, estaría hablando de todos aquellos que tenemos un empleo. Y entonces diría de la siguiente manera: empleados, está sujeto con todo respeto a vuestro empleador. Pero fíjese que a veces es lo que no hacemos. Y cuando hablamos de respeto, de llegar a la hora, hermano, ¿verdad? Yo recuerdo que antes cuando se marcaba tarjeta, le hablaban al otro, hey, mira, marcame a tal hora para que digan que llegué temprano, que me fui tarde. ¿Sí me entiende? Está. Tener respeto por aquellos que son nuestros empleadores. ¿Qué más dice? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuánto hemos tenido patrones que son? Hermano, yo he tenido como 7 managers en 9 años de trabajar en la compañía. Algunos han sido muy buena gente. Otros, hermanos, han sido tremendos. Pero fíjate que algunos ya no están y yo todavía estoy ahí. Entonces hablábamos con un compañero, es que tenemos que tener carapacho de cucaracha. ¿He visto la cucaracha? Usted la aplasta y al ratito ya no está. Patojeando, pero se fue. No solamente dice con los buenos, sino con aquellos que son difíciles de soportar. ¿Por qué? Por nuestro propio bien. ¿Por qué por nuestro propio bien? Hermano, si usted es una persona irrespetuosa con su empleador, con su patrón, con sus managers, con su supervisor, a la hora de recortar gente, ¿quién cree usted que van a poner en la lista? Al irrespetuoso. Al que llega tarde, al que no hace el trabajo, al que lo hace a medias. A ese van a poner, mira, este tiene 10 años trabajando aquí, pero fíjate que es bien haragán. A veces y ahí va rezongando, que no es que. Ponelo en la lista, pues. Y traigamos uno nuevo que le vamos a pagar menos y va a hacer el trabajo. ¿Se da cuenta? Por nuestro propio bien. Dice el 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. El 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Está hablando cuando uno comete una falta en el trabajo y le dan el famoso warning, ¿verdad? Si cometiste una falta y te dan un warning y pues aceptás y seguís trabajando, pues te lo ganaste. Pero ¿qué sucede cuando usted está haciendo las cosas bien y aún así tiene problemas? Porque lo dice el siguiente versículo. Ahí mismo, más así haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahí entra el respeto. Ahí entra sobre quién usted ha fundamentado su fe. Hermano, a veces no queremos. No, es que no puedo con este patrón. Mire, yo a veces he hablado con personas y mire, aguante, si lo manda a lavar los baños, vaya. Usted no sabe. Tarde o temprano Dios tiene que hacer algo.
recuerdo con mi mamá, porque trabajamos en la misma compañía, hemos pasado penurias con los managers. Tenía un manager tremendo el hombre. Ella siempre a la hora, siempre con sus cuentas y todo eso. Y un día me dijo, mira, yo me voy a ir de aquí porque ya no lo aguanto. Y le dije, aguante. Aguante, que más atrás viene el Señor arriándole. Hermano, de 2 tiendas, una le quedó a él. Eso significa que le están pagando menos. Aparte de eso, a ella la mejoraron. Ya no lo tiene que estar viendo. Era una de mis tiendas y me dijeron, ¿sabes qué? Ya no te la voy a dar a ti, que ya la vamos a dar a alguien más. Mejor para mí. Pero ¿qué pasa si le digo, sí, hombre, andate? Total, pues con lo que sabes, en cualquier lado puedes trabajar. ¿Qué estoy haciendo? No soportando. No soportando. No metiéndonos esta parte de la Biblia, que es el poder soportar a aquellos que no conocen de Dios, para empezar, y que nosotros estamos obligados a darles un buen testimonio. Nuestra conducta con nuestros jefes es importante. ¿Qué tan buena es tu conducta con tu jefe? Pedro asegura que si nuestra conducta es correcta, también los resultados muchas veces van a ser correctos. Entonces, ¿qué sucede con los patrones que se aprovechan de nuestra sumisión, de nuestras condiciones de trabajo? Quiero enseñarle un modelo. Versículo 21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también, ¿qué dice? Cristo padeció por nosotros, dándonos, ¿qué dice? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. Oiga bien, dice que Cristo nos dio el ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo que Cristo nos dio? Lo dice en los siguientes versículos, el 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con mal. Ay, hermano, podremos responder igual que él. Eso de fight back le llaman, ¿verdad? El de reclamar sus derechos y acá es que pues yo tengo derecho en este país. Está bien. Pero Cristo no nos enseñó eso. Que cuando estaba siendo crucificado, dice, en vez de amenazar, dice que le dejó las cosas a su padre. ¿Qué es lo que dijo cuando estaba siendo crucificado? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es que pastor, es difícil, hermano. Es horrible. Que usted está haciendo bien las cosas y que hasta esto le peguen una regañada. Es difícil. Pero Cristo nos dio el ejemplo. Y dice que en el 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Déjeme le traduzco la palabra obispo. Obispo significa oversee, aquel que está viendo por encima de los demás. Oiga bien, no porque tenga mayor autoridad, sino que está al cuidado de los demás. Si yo estoy cuidándolo a usted y yo me pongo en un segundo nivel, no voy a poder alcanzar a ver que está atrás. Pero si me pongo en una gradita más arriba, entonces ya puedo ver. A eso se refiere. Dice que Él es el que está cuidando de nosotros. Él es el que está pendiente de nosotros. Cuando las cosas están saliendo mal, Él es el que está viendo. Él es el que está ahí empujándonos, a animarnos a que podamos salir adelante. Porque muchas veces, cuando vienen los problemas, comenzamos como dice mi mamá, a ranear. Comenzamos ahí a flaquear nuestra fe, nuestra debilidad. Cuidado con nuestra conducta. Siempre va a haber alguien mirándonos. Oiga bien esto. Siempre va a haber alguien que nos está viendo. Siempre. Ya sea un inconverso, ya sea una persona que está en autoridad, ya sea una persona que está a cargo de nosotros, o en última instancia, Dios mismo nos está viendo cómo es nuestro comportamiento. Nuestra conducta como creyente es importante. Por eso en esta noche, hermano, yo quiero dejar esto en su corazón. Tengamos cuidado cómo vivimos nuestra vida, porque de eso depende su salud emocional y espiritual. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.